Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10. Sabéis que estamos estudiando esta epístola que la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la epístola de 2 de Corintios. Hemos ido avanzando a través de sus capítulos y hoy vamos a ver algo del capítulo 10. Algo porque es un capítulo con 18 versículos y no nos da tiempo a entrar en todo, pero vamos a ver algo de este capítulo. Hemos titulado a este mensaje Pensamientos cautivos, en un tiempo en el que nos gusta hablar mucho de la libertad, ¿verdad? Pues la Biblia habla del pensamiento cautivo. Es un contraste entre lo que escuchamos y lo que la Biblia nos propone. Pensamientos cautivos, dice la frase, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es parte del mensaje de hoy, va a ser la parte central, aunque vamos primero a ver alguna cosa más. Todos nosotros tenemos nuestra mente llena de pensamientos, de ideas. Algunas dicen que no, pero no es verdad. Todos pensamos, ¿verdad? A veces mi mujer me dice, ¿qué piensas? ¿Y qué decimos muchos hombres? Nada. Aunque no es realmente verdad, ¿eh? Siempre pensamos algo. Pero quizá lo que pensamos no tiene mucha relevancia, mucha importancia, es una tontería, o es algo que a lo mejor nos daría vergüenza expresar. ¿Sabéis el chiste ese del matrimonio que está en la cama, tumbaos, y la mujer con los rulos dice, seguro que se ha dado cuenta que estoy más gruesa, la cara con más arrugas, soy bastante antipática, y el marido está mirando el techo y ha visto una mosca colgada en el techo. Y el marido está pensando, ¿cómo hace la mosca para aterrizar con las patas hacia arriba? ¿Verdad? Entonces todos tenemos pensamientos. Algunos son profundos, algunos no lo son, pero todos estamos siempre con nuestra mente llena de pensamientos. Algunos pensamientos nos atenazan, nos abruman, nos desvelan, ¿verdad? Nos preocupan. Sin embargo, otros pues son unos pensamientos bonitos que nos ilusionan, que nos hacen soñar, que nos alegran. Pero todos nosotros tenemos pensamientos, aunque alguna diga que no. Todos tenemos pensamientos. Y no solamente es que nosotros fabricamos pensamientos, sino que a veces nos llegan de fuera, ¿verdad? Pues imágenes o frases, olores, todo eso despierta en nosotros pensamientos, ¿verdad? Cuando tú hueles un ramo de rosas, esto entra por los sentidos, ¿verdad? Y entonces te produce un bienestar y piensas algo bonito, ¿verdad? Ahora, si hueles un pañal, ¿eh? Te produce otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Ahora, fijaos, los pensamientos están muy relacionados con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, ¿eh? Todo esto está interrelacionado, ¿verdad? Voy a poner algún ejemplo del bebé. Tú ahora escuchas llorar a un bebé. Y entonces cuando escuchas llorar a un bebé, te produce un pensamiento. Tendrá hambre, tendrá frío, estará sucio. Y entonces te despierta ¿qué? Un sentimiento, pues o compasión, o ternura. Y entonces, ¿a qué te lleva? A actuar, a acercarte, a abrazarlo, en mirar si el pañal está limpio, darle de comer, porque a lo mejor es la hora de comer, ¿verdad? Así que esto está relacionado, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones se conectan. Y unas influyen en las otras, ¿verdad? Fijaos como un caso en la palabra del Señor. Se acerca Satanás, la serpiente,
a Eva y le dice, ¿con que Dios ha dicho de todo árbol del huerto no comerás? ¿Eso qué es? Un pensamiento, ¿verdad? Que pone en la mujer. Y la mujer le dice, no, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol del bien y del mal no lo tocaremos ni comeremos de él. Y entonces Satanás vuelve a poner otro pensamiento. Dice, ¿sabe Dios que si coméis, conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios? Y ese es un pensamiento que le llega a Eva. Y ese pensamiento le hace dudar de lo que escuchó de Dios, o lo que Adán le contó de Dios, que no comieran de eso. Y entonces, ¿qué hizo? Vio que la fruta era agradable, deliciosa, deleitable. Y entonces ese sentimiento, ese pensamiento que puso en duda lo que Dios dijo y le generó un sentimiento agradable, hizo que una acción. Lo tomó, lo comió, le dio a su marido y su marido lo comió. ¿Verdad? Nos damos cuenta cómo están relacionadas estas cosas, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y eso llega a la mente de Eva, ¿no? Cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, el árbol deseable para alcanzar sabiduría, que tendría el fruto para indicar que el árbol te daba sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Así que estos pensamientos que le llegaron desde Satanás influenciaron en sus sentimientos y entonces motivó una serie de acciones, ¿verdad? Esa fue una mala acción. Sin embargo, Jesús, por ejemplo, también, o en otro ejemplo, dice que al ver las multitudes tuvo compasión, es decir, esa visión, pero esa visión ¿cómo? Viendo que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Así que Jesús vio a las multitudes y dijo, están desamparadas. Ese es el pensamiento. Necesitan ser pastoreadas. Y eso le generó una compasión, le generó un sentimiento de compasión. Y eso le llevó a la acción. Habló con sus discípulos y les dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Verdad? Así que pensamientos, sentimientos y acciones están correlacionadas. ¿Y qué dice la Biblia cómo hemos de gestionar nuestros pensamientos? Los que generamos nosotros y los que nos llegan. ¿Cómo los hemos de gestionar? Hoy vamos a hablar de eso. Y lo vamos a hacer en el texto de 2 de Corintios capítulo 10. Primero leemos el capítulo y después vamos a centrarnos en los primeros versículos. Dice así, 2 de Corintios capítulo 10. Leo en versión de las Américas. Si tienes otra versión, puedes seguirla en tu Biblia o creo que la vamos a proyectar aquí también. Dice, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aquí viene un trabalenguas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A ver, perdonad. ¿Dónde estamos? Así es. Destruyendo especulaciones
y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo, esta es la frase, poniendo todo pensamiento en cautiverio o cautivo a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificaros y no para destruiros, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, los que se le oponían, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar, menospreciable. Eran intensos, ¿no? Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra, por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite, para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. Para anunciar el Evangelio a las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Bueno, es un texto largo, no podemos compartir todo el texto. Vamos a ver los primeros 5 versículos para llegar a la frase, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál era el contexto en el que se escribe este capítulo? Sabéis que los capítulos anteriores Pablo había estado hablando, el capítulo 8 y 9, ¿os acordáis de una ofrenda que él había reunido para llevar a los hermanos pobres en Jerusalén? La semana pasada estuvimos hablando de la ley de la cosecha, ¿os acordáis? El que siembra escasamente recogerá, segará. Y el que siembra abundantemente cosechará o segará. Y ahora cambia el capítulo, o cambia la carta a un punto diferente. Ahora lo que está ocurriendo es que el apóstol Pablo está siendo criticado por personas que llegaron a la iglesia de Corinto. Y algunos de los de la iglesia de Corinto se habían unido a esas críticas. Entonces, estas son algunas de las críticas. Eran críticas bastante destructivas. En el capítulo 1 vimos que le habían criticado porque él dijo que iba a volver a visitarlos y no había ido todavía. Y entonces decían, bueno, este no es de fiar. Este apóstol no se puede fiar nadie de él porque él no ha cumplido lo que ha dicho. Aunque él dijo que había considerado no ir
por no meterles demasiada caña. Prefirió enviarles una carta para que ellos cambiaran su forma de pensar antes de visitarlos. Pero los críticos decían, bueno, no es de fiar. Después decían, el apóstol, hemos leído, anda según la carne. Dice, nos consideran, versículo 2, como si anduviéramos según la carne. Vamos a ver después eso lo que significa. Después también le criticaban que sus cartas eran severas y duras, es decir, bueno, cuando escribe es muy gallito, pero cuando está delante, él tiene una apariencia tímida, la palabra aquí, cuando dice su presencia física es poco impresionante, es como alguien, poca cosa, ¿no? Como, vaya, qué poquita cosa es ¿no? Y la manera de hablar es despreciable, menospreciable. Como diciendo, no parece un gran erudito, ¿verdad? Total, que le despreciaban. Él llega a decir más adelante que si alguien nos enseña otro evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaban acusando de que él no enseñaba el verdadero evangelio. Los que habían venido decían, no, el verdadero evangelio consiste en lo que os decimos nosotros, no en lo que os enseñó Pablo, ¿verdad? Pues ese es algo de lo que le acusaban. También que era un hombre débil, y él reconoce que era débil, pero que el Señor lo hacía fuerte, o que la fortaleza de Dios se manifestaba a través de él ser débil. Y también decían que era un hombre insensato. Y él dice, permitidme que a veces sea insensato defendiendo mi apostolado. Así que había muchas críticas. En este capítulo 10 vienen algunas de ellas. Ahora, mirad cómo empieza este capítulo 10. ¿Con qué empieza? Yo mismo, Pablo, os ruego. Él era el apóstol Pablo, él había ido primero a Corinto, había sido el primero en anunciar el Evangelio, él había formado la iglesia y ahora estaba siendo criticado. Él tenía la autoridad para imponer, pero él decide actuar con ellos con un ruego, con un ruego. Pues fíjate, dice un ruego, lo dice dos veces, os ruego y ruego. Dice, un ruego que apela ¿a qué? Al carácter de Cristo, ¿no? A la mansedumbre, a la benignidad de Cristo. Y esto es interesante porque el Señor Jesús dijo a las multitudes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. El carácter de Cristo es un carácter manso y humilde y bondadoso, que no confundamos con ser débil. El manso no es débil, lo que pasa es que decide no actuar con agresividad. Así es el Señor. Y Pablo dice, os ruego que con este carácter que el Señor nos ha enseñado de mansedumbre y de benignidad. Luego, en Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si el Señor Jesús tenía este carácter, que se ha de manifestar en los seguidores de Jesús, que tienen al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, Pablo está diciendo, os ruego que apliquéis este mismo carácter, ¿no? De mansedumbre y de benignidad. Colosenses 3:12 también dice algo parecido. Colosenses dice, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Así era como tenían que expresarse ellos. Y Filipenses 4:5 también el apóstol les dice, vuestra bondad o vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así que hay un ruego. Este ruego apela a considerar el carácter de Cristo. ¿Para qué? ¿Sabéis para qué?
para arrepentirse de su actitud. ¿Cuál era la actitud de algunos? Criticar, menospreciar, desautorizar al apóstol. Y él, que tiene la autoridad, dice, yo ruego que atendiendo al carácter de Cristo, cambiéis vuestra forma de pensar, cambiéis, os arrepintáis. Porque ellos estaban aliándose con aquellos que se le oponían al apóstol, ¿verdad? Así que él lo que quiere es que envía la carta, y es una carta dura, para que cuando él llegue ya las personas hayan corregido su forma de pensar y entonces no tenga que ser duro con ellos en su presencia. Que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Ahora, aquí viene, hay 4 expresiones sobre la carne en el pasaje. ¿Os habéis dado cuenta? Mirad lo que dice el texto. Algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne, es la primera expresión, pues andamos en la carne, la segunda expresión, no luchamos según la carne, tercera expresión, las armas de nuestra contienda no son carnales, cuarta expresión. Parece un poco difícil, ¿lo entendemos? ¿Lo que quiere decir? Vamos a ver lo que quiere decir. La primera expresión, lo primero es una falsa acusación, de esos que le acusaban que él se comportaba y actuaba según la carne. Y lo que Pablo va a hacer es una buena defensa y va a explicar que él no se comporta así. Mirad, según la carne, ¿qué quiere decir? Lo que pone ahí, vivir en carnalidad, es decir, dejarse llevar por tus deseos, por tus apetitos carnales, ¿no? Gálatas 1:16 y 17 está hablando de la carne y dice, perdón, no es, sí, no es Gálatas 1:16, está equivocado. Es Gálatas 5:16 y 17. El 1 ese está incorrecto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Qué estaba diciendo esta gente contraria a Pablo? Que él andaba según la carne, según sus deseos, y por lo tanto estaban diciendo que no andaba según el Espíritu de Dios, ¿verdad? Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de esa mente carnal, ¿no? Así que en la acusación, Pablo anda según la carne, venía a decir, Pablo no es alguien espiritual, es alguien que lo que está haciendo es para satisfacerse a sí mismo en sus deseos. Sin embargo, Pablo dice que efectivamente, haciendo un juego de palabras, sí, nosotros andamos en la carne. ¿Qué quiere decir? Que habitamos en el cuerpo, ¿verdad? No que damos gusto a nuestros deseos, sino que es verdad, habitamos en un cuerpo físico. Y por eso dice en Filipenses 1, para que entendamos ese sentido, Filipenses 1 dice, si he de continuar viviendo en la carne, en este cuerpo, esto significa para mí una labor fructífera. ¿Por qué? Porque él estaba anunciando el Evangelio y esto daba fruto, ¿verdad? De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo continuar en la carne, que quiere decir seguir habitando este cuerpo,
es más necesario por causa de vosotros. Así que Pablo estaba diciendo, entre aquellos que me dicen que yo vivo de forma carnal, les digo que no, que vivo en un cuerpo carnal, porque vivo en este cuerpo, pero yo no vivo según los deseos de la carne, porque yo vivo, o mis armas, digamos, mi forma de vivir no es carnal. ¿Y qué quiere decir que no, las armas que él utiliza no son carnales? Que son armas o son formas de vivir espirituales, guiadas por el Espíritu. Eso es lo que explica en Romanos capítulo 8, que habla de la carne y del Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que quería aclarar el apóstol Pablo. Yo estoy en la carne, en el cuerpo, pero yo no me comporto dando satisfacción a mi cuerpo, a mi carne, sino al Espíritu del Señor. ¿Vale? Ahora, démonos cuenta, hay iglesias que hablan mucho de la guerra espiritual, ¿no? Y entonces ven ahí como ángeles demoníacos y como que hay que, no sé, como si fuera una batalla física, ¿verdad? Ahora, fijaos lo que dice la Biblia en cuanto a la batalla que tiene que librar el creyente. Las armas de nuestra contienda no son carnales, por lo tanto hemos dicho que son espirituales. Si son espirituales, son poderosas en Dios. Es decir, nuestro poder no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Para qué? Dice, para destrucción de fortalezas, pero esto es algo físico. ¿Es un edificio que hay que destruir? ¿Es una muralla que hay que derribar? No. Destruyendo, ahora sí, ahora va viniendo hacia aquí. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Es decir, nuestra batalla verdaderamente está en lo que nos llega o lo que sale de nosotros. Esa es la batalla que hemos de librar como creyentes. Y esos pensamientos, esos razonamientos, esas especulaciones, ¿qué tratan de hacer? Oponerse al conocimiento de Dios. Es decir, que tú y yo tenemos pensamientos que se oponen a lo que Dios dice. Y a nosotros llegan pensamientos, llegan razonamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Esa es la guerra espiritual que tenemos que librar como creyentes. No es que va a venir un demonio, y que podría ser, pero no es lo que pasa. Lo que pasa es que a ti te están llegando continuamente mensajes, o tú estás fabricando ideas o pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que combatir. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es lo que hay que combatir. Las armas de nuestra contienda no son espirituales. Si no son espirituales, no son carnales. Si no son carnales, son espirituales. Y ahí está Efesios 6, que habla de la armadura del creyente, ¿no? La armadura del creyente, fijaos que dice, la verdad de Dios, la verdad del mensaje de Dios, la justicia, que Dios es un Dios justo, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. ¿Cómo quieres vivir como creyente? Envuelto de todo esto. Y todo esto viene del Espíritu. Todo esto es espiritual. No es carnal. No es yo puedo, yo me esfuerzo, yo tengo argumentos, yo me sé defender, No. Es que yo tengo que apropiarme de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la palabra del Señor, de la oración. De eso es lo que tengo que envolverme para defenderme. ¿De qué? Pues dice también este capítulo de Efesios, de todo esto, ¿no? En el Efesios 12 dice, de todo esto me he de defender, principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas,
huestes espirituales de maldad. Todo esto es como, digamos, hay fuerzas, digamos, contrarias al Señor, que están librando una batalla por captar tu mente para que creas falsedades que no vienen de Dios. ¿Y cómo actúan? Pues a través de especulaciones, de razonamientos altivos que se oponen al conocimiento de Dios, insistiendo con mensajes repetidas veces que te hagan creer tener razón en algo que Dios dice que no la tiene. ¿Os suena algo o no? Eso te genera dudas de lo que Dios ha dicho si será verdad, te genera conflictos con los demás y con Dios mismo, haces dudar que la palabra del Señor sea la palabra del Señor. Es lo que le pasó a Eva, ¿verdad? Vienen mensajes que ponen en duda lo que Dios ha dicho, por lo tanto lo que Dios ha dicho no puede ser cierto, por lo tanto Dios no puede ser verdadero, por lo tanto lo que yo pienso es mejor que lo que Dios dice y voy a hacer lo que yo pienso. Contra eso hay que luchar, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que había llegado a los corintios. Había venido gente que les había puesto en duda el mensaje del Evangelio, como Pablo lo había predicado, y la persona de Pablo como apóstol. Y eso estaba generando un problema. Y Pablo tiene que defender esa situación, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahora, primera cosa, poner todo pensamiento en obediencia a Cristo es imposible para el no creyente. Imposible. Me puedo intentar esforzar, pero no va a ser posible. Eso lo enseña la Biblia. No puedo amoldar mi pensamiento al de Cristo si no tengo a Cristo en mi vida. Si no he creído en Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en mí. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Fíjate lo que dice Romanos 1, 21 y 22. Hablando de la humanidad. Se hicieron vanos en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, como en tinieblas, no se ve bien, como cuando un día que sales a conducir y está lleno de niebla y no ves lejos, ¿verdad? Ves borroso. Así, profesando ser sabios, se volvieron necios. Eso es lo que Dios describe del hombre. El hombre que no tiene al Señor, la mujer que no tiene al Señor, tiene su conocimiento confuso. Él puede estar o ella puede estar muy convencida de que tiene la verdad, pero delante de Dios está entenebrecido. Y él solo no puede conocer la verdad. Fijaos lo que dice también 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son tonterías, son absurdos, ¿no? ¿Cómo Dios va a hacerse hombre? ¿Cómo Dios siendo hombre va a morir en una cruz? ¿Cómo un hombre que muere en la cruz va a resucitar? ¿Cómo va a ascender al cielo? ¿Cómo va a volver a por los suyos? ¿Cómo Cristo puede vivir entre nosotros? ¿Cómo? Esto es una barbaridad, esto es una tontería. Ese es el corazón, la mente de la persona que no tiene al Espíritu del Señor. Por lo tanto, no puede entender, no ve normal, no ve creíble lo que la Biblia revela. Entonces, llevar todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo es, para ellos, imposible. Imposible. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes tratar de ser como un creyente, pero si no te has rendido al Señor, si no has confesado que Jesús es tu Señor, si no has rendido tu vida al Señor, va a ser imposible, vas a estar siempre en conflicto tus pensamientos con los de Cristo, porque no tienes la mente de Cristo, no tienes el Espíritu Santo en ti. ¿Eso está claro? Ahora, para poder rendir todo pensamiento a la obediencia de Cristo, solo hay una forma, que es tener el Espíritu de Cristo. Dicen, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios.
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No es algo que hemos comprado, no es algo que hemos ganado, es algo que hemos recibido gratuitamente. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. No se trata de repetir y de estudiar mucho. Hay grandes teólogos que no conocen al Señor y saben mucho de la palabra. No pueden agradar al Señor. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y como hemos dicho antes, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Solo puedes rendir tus pensamientos a la obediencia a Cristo cuando tú disciernes con el Espíritu lo que la palabra te enseña. Y entonces te sometes a lo que la palabra enseña, si eres de Cristo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El que ha recibido el Espíritu que viene de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, que es a la vez el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién puede rendir todo pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿El que no cree y no tiene al Espíritu del Señor? Imposible. El que cree y tiene al Espíritu del Señor, él puede rendirlo. ¿Cuándo lo rinde? Cuando deja que el Espíritu Santo reine, es decir, lo llene. Solo ocurre cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Que estar lleno del Espíritu Santo es algo que aparece en la Biblia, que quiere decir que estoy rendido al Espíritu Santo. Cuando yo estoy rendido al Espíritu Santo, mis pensamientos están rendidos a la obediencia de Cristo. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. El que no es creyente es imposible que rinda sus pensamientos a Cristo. El creyente es el único que puede rendir sus pensamientos a Cristo en la medida que es lleno del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a qué se dedica? A iluminarnos, a hacernos entender, a desear conocer su palabra para que la vivamos, para que la vivamos. Por lo tanto, si no tienes ganas de aprender su palabra, ¿qué deberías pensar? Que no estás lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, deberías de pensar cómo estás viviendo. Deberías pensar si eres del Señor, si tienes al Señor, ¿no? Todos pasamos por momentos, como hemos dicho, de cambios, ¿no? Pero si tú de forma habitual nunca tienes deseos de conocer al Señor, de leer su palabra, de orar, de obedecer al Señor, tienes que pensar si eres del Señor. No quiere decir que vengas o no vengas a una iglesia, o que no vayas o no a tener una actitud religiosa. Tienes que pensar si eres del Señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Es decir, en la medida que la palabra del Señor entra en nuestro corazón y la obedecemos, porque es la palabra del Espíritu, nosotros rendimos también así nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque mi mente va a tener que lidiar con múltiples pensamientos. Ahora aquí pongo algunos, ¿no? El que la hace, la paga.
necesito encontrar a la pareja perfecta. ¿Y qué haces con tu esposa? Ah, todos los caminos llevan a Dios. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, dijo Nietzsche, ¿no? Un filósofo. Tu salud es lo más importante. Todos estos son pensamientos, ¿no? No, mira, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿El amor será libre o no será? Es decir, puedes hacer el amor con quien tú quieras, porque esa es la libertad, ¿no? Que nadie te diga que no puedes hacer verdad tus sueños. Que nadie te impida hacer tus sueños, ¿no? Yo no perdono ni olvido. Yo hago lo que me da la gana. Vive de tus sueños. Hay toda una serie de pensamientos que vienen o que nosotros mismos fabricamos, que si no eres creyente no vas a rendir a Cristo. Y si eres creyente, has de rendir a Cristo para valorar si son ciertos o son falsos. Porque la intención de estos pensamientos es desviarte del camino de Dios. Porque esa es la lucha espiritual. Que tú fabriques tus propios pensamientos, llegues a tus propios razonamientos, ignorando lo que Dios dice. Y entonces te desvíes de la palabra de Dios, te desvíes del caminar en el Espíritu. ¿Se entiende? Así que nosotros estamos llamados a analizar, a revisar cada pensamiento que tenemos. Y rendirlo quiere decir someterlo al escrutinio, al filtrado, a la luz de lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Se habla aquí de lo que te gusta? No. ¿Se habla de lo que te apetece? Tampoco. ¿De lo que te hace sentir mejor? Tampoco. No es que Dios no quiera que te sientas bien o que te guste, pero no porque me guste está bien, no porque me apetezca está bien, no porque tenga ganas está bien, no porque lo haga la mayoría está bien. Tengo que someter mi pensamiento a la autoridad de Dios en la persona de Jesús. Así que no podré evitar tener pensamientos, pero en Cristo, si estás en Cristo, puedes someterlos a su obediencia. ¿Se entiende? ¿Y qué ocurre cuando yo someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo? Que mis sentimientos cambian. Y mis acciones cambian. ¿Podéis pensar en algún ejemplo? Si yo someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, mis sentimientos y mis acciones cambian. Yo estoy cansado, ayer me acosté tarde y hoy no me apetece venir a la iglesia. Ahora voy a someter eso a la voluntad de Cristo. ¿Qué me pide el Señor? Si no soy del Señor, me quedo en casa. Si soy del Señor y estoy lleno del Espíritu Santo, estoy dispuesto a obedecer al Señor. Seguramente mi pensamiento sea: yo debo ir a la iglesia a estar con mis hermanos, a dar testimonio, a poder abrazarlos, a ocuparme. Quizá alguno está enfermo, quizá alguno quiere contar algo, quizá yo tengo que hablar con él. Entonces mi sentimiento, mi deseo cambia. Bueno, tengo una oportunidad de ir, de reunirme con mis hermanos que el Señor salvó. Voy a estar con ellos. ¿Qué ha cambiado? Mi pensamiento ha cambiado, mi deseo. Ya no estoy viendo si estoy cansado. Y mi acción cambia. ¿Qué hago? Vengo y estoy en buena disposición. Y no estoy así como cuando el Señor decía: aquellos que ayunan y que ponen cara larga y casi que se ponen ceniza para que la gente diga: oh, este que espiritual es, está ayunando. Dice: no, no, lávate la cara, que nadie sepa que estás ayunando, ¿no? Algo así. Nuestros pensamientos sometidos a Cristo cambian nuestros sentimientos y cambian nuestras acciones. Por eso, ante una misma situación, hay personas que han rendido su pensamiento a Cristo y actúan de una forma muy distinta a otros que no lo han rendido. ¿Me explico? Y el apóstol Pablo está diciendo que todo pensamiento
lo lleve cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, lo que está diciendo es, tú ten los pensamientos que tengas, pero ese pensamiento, ¿qué valor va a tener respecto a lo que Cristo dice? ¿Va a estar sometido a lo que Cristo dice? ¿O tu pensamiento va a estar por encima de lo que Cristo dice? Si tu pensamiento está por encima de lo que Cristo dice, ese pensamiento es más valioso que Cristo para ti. Solamente cuando el pensamiento de Cristo es mayor al de tus pensamientos, manifiestas que Cristo es tu Señor. ¿Se entiende? ¿Y cuántas veces fallamos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces fallamos? Romanos 12 dice, no se adapten a la forma de pensar de este mundo, que nos inunda con sus pensamientos y acaba formulándose a nosotros nuestros propios pensamientos, que pensamos que son libres y que los hemos adoptado nosotros libremente cuando están influidos grandísimamente por lo que nos llega, ¿no? No se adapten a la forma de pensar de este mundo, sino que Dios los transforme. ¿Cuándo Dios puede transformarnos? Cuando somos de Cristo. Que Dios los transforme renovando sus mentes, para que así sepan qué es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando nuestros pensamientos saben lo que es la voluntad de Dios, nuestros sentimientos tienden a cambiar para agradar a Dios y nuestras acciones también cambian. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, para salir victorioso, porque hay una lucha, hay un conflicto de intereses entre lo que Dios dice y lo que el mundo o lo que Satanás o lo que nosotros mismos queremos muchas veces. Como hay un conflicto, para salir victorioso en tu vida cristiana necesitas rendir todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo. ¿Qué me compro? ¿Qué no me compro? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué voy a hablar? ¿Con quién voy a estar? ¿Con quién no voy a estar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ahorrar? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para eso necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos estar impregnados de la palabra del Señor, desear obedecer al Espíritu Santo. Necesito rendir mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Imposible para el que no cree. Posible para el que cree, pero efectivo o real cuando estamos llenos del Espíritu del Señor, que nos guía a conocer, a entender y a vivir la palabra del Señor. Que así sea. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces nuestros pensamientos tienen más protagonismo que los tuyos. Que muchas veces nosotros decidimos ser más listos que tú. Decidimos que nuestros razonamientos están mejor argumentados que los que tú dices. Señor, pedimos perdón por ello. Porque tú siendo Dios, que nos creaste y nos hiciste, tú has puesto las pautas para que podamos vivir en armonía contigo. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, queremos andar sometiéndonos a tu voluntad y que nuestros pensamientos estén sujetos a tu voluntad. Te pedimos sabiduría para ello, para ser obedientes a ti, para llevar vidas cristianas que te agraden y que sean de testimonio para otros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.